Ave María Purísima, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema del que vamos a hablar en este primer video es el Inmaculado Corazón de María. ¿Qué es el Inmaculado Corazón de María? Bueno, en primer lugar, vamos a definirlo. Vamos a ver una definición de Bertrand de Margerie, un sacerdote jesuita, que nos dice que el corazón de María hace referencia al corazón de carne de la Santísima Virgen, como símbolo, expresión y asiento del doble amor espiritual y sensible por Dios y por los hombres, y también como el asiento de todas las virtudes, adquiridas e infusas de todos los carismas y de todos los dones de la Madre de Dios. Él también agrega, siguiendo a Given, que el corazón de María es el centro vital de su persona, el resumen sintético de la personalidad de la Madre de Dios. Ahora bien, este tema lo vamos a abordar desde distintos aspectos. En primer lugar, desde sus fuentes, lo que es la Biblia, el catecismo de la Iglesia, el magisterio de los pontífices, y también vamos a ver el desarrollo histórico, el culto litúrgico, cómo fue avanzando, lo relacionado a las consagraciones del mundo al Inmaculado Corazón de María, y también la relación de los papas, de algunos papas, sobre todo actuales, con el Inmaculado Corazón de María. En la Biblia vemos algunos sucesos específicos que nos cuenta el evangelista San Lucas, que menciona al corazón de María. En primer lugar, cuando los pastores adoran al niño, donde nos cuenta el evangelista que María atesoraba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto mismo sucede cuando los padres de Jesús lo encuentran en el templo de Jerusalén hablando con los doctores de la ley. Y el otro suceso es la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Particularmente la profecía de Simeón, donde el anciano le anticipa a María que una espada le atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y esto está relacionado también con la representación gráfica del Inmaculado Corazón de María. Generalmente se la representa con el corazón de María, con fuego, unas rosas que rodean el corazón y una espada traspasando este corazón. Pero también vemos, en relación a la representación, a la Madre Dolorosa, a la Mater Dolorosa, que se la representa con un corazón traspasado por 7 espadas. Estas 7 espadas hacen referencia a los 7 dolores de la Virgen. Bueno, esto también es una devoción relacionada sobre todo con, como dije antes, con la Mater Dolorosa. Pero también está relacionado con la profecía de Simeón y con el corazón de María. ¿Qué nos dice el catecismo? La única mención del corazón de María es en referencia a la unión con Cristo, particularmente en el momento de su pasión. Y para eso cita el número 58 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde justamente hace hincapié en la unión del corazón maternal de la Virgen con Jesús sufriendo en la cruz. Y bueno, y esto está íntimamente relacionado con la profecía de Simeón que vimos antes. Ahora bien, vamos a ver qué dice el magisterio sobre el Inmaculado Corazón de María. En particular vemos que la única vez que se precisó en el magisterio el sentido específico del corazón de María lo va a hacer el venerable Pío XII en el decreto donde admite el culto litúrgico en la Iglesia Universal del Inmaculado Corazón de María, donde se nos dice que es símbolo de la santidad sublime y excepcional del alma de la Madre de Dios y sobre todo de su amor ardentísimo hacia Dios y su Hijo Jesucristo, lo mismo que de su piedad maternal hacia los hombres redimidos por la sangre divina. Luego, el mismo Papa va a hablarnos del Inmaculado Corazón de María en relación con el Sagrado Corazón de Jesús, que esto es algo muy importante y lo van a retomar luego otros pontífices. Dice la encíclica Aurietis Aquas que ha sido voluntad de Dios que en la obra de la redención humana la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y los dolores de su madre. Por eso el pueblo cristiano que por medio de María ha recibido de Jesucristo la vida divina, después de haber dado al Sagrado Corazón de Jesús el debido culto, rinda también al amantísimo corazón de su Madre Celestial parecidos obsequios de piedad, de amor, de agradecimiento y de reparación.
Luego se menciona al corazón de la Virgen en la Constitución que ya hicimos referencia antes, la Lumen Gentium, donde habla de el corazón de María, sobre todo en la presentación del Señor, el sentimiento de María o la voluntad en ese momento. Y finalmente, Juan Pablo II, retomando un poco lo dicho por su predecesor, dice que la redención se ha formado bajo el corazón de la Virgen de Nazaret, cuando pronunció su fiat. De aquel momento, este corazón virginal y materno al mismo tiempo, bajo la acción particular del Espíritu Santo, sigue siempre la obra de su Hijo y va hacia todos aquellos que Cristo ha abrazado y abraza continuamente en su amor inextinguible, y por ello este corazón debe ser también maternalmente inagotable. Entonces vemos acá también cómo retoma la enseñanza de la unión de los sagrados corazones de Jesús y de María. Luego tenemos la Evangelii Gaudium, que también nos habla del corazón de María en relación también a lo que ya mencionamos con la espada traspasada en su corazón. Como sabemos, la devoción a la Virgen María no es algo de ahora ni de hasta hace poco tiempo, sino que los primeros padres fueron también devotos de la Virgen. Y bueno, y acá también vemos en los padres de la Iglesia esta devoción al Inmaculado Corazón de la Virgen. Por eso vemos que San Gregorio Taumaturgo, padre de la Iglesia del siglo III, nos dice: este corazón es el vaso sagrado de todos los misterios. Luego vemos también a Teodoto de Ancira, a Ruperto de Deutz, ya en el siglo VII, y vemos también cómo Orígenes nos dice: ¿cuál es la espada que traspasó el corazón de María? También a lo largo de la historia, otros santos que fueron devotos del Inmaculado Corazón de María, por ejemplo San Ambrosio, San Buenaventura, San Bernardino de Siena, y vemos especialmente a tres mujeres: a Santa Matilde, a Santa Gertrudis y a Santa Brígida. Y luego tenemos a quien fuera el principal difusor de la devoción a los Sagrados Corazones, que es San Juan Eudes. Fue un sacerdote que estuvo en el Oratorio de Jesús y que luego, en el siglo XVII, funda la Congregación de Jesús y María y una rama femenina, la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, y también la Sociedad del Corazón de María Admirable para los laicos. Él escribió mucho sobre los corazones de Jesús y María, y vemos que la fiesta del corazón de María se remonta al origen mismo de la congregación fundada por San Juan Eudes, porque se celebró con autorización verbal de un obispo francés, el obispo de Bayeux, en 1643, pero públicamente fue en 1648. El mismo padre Eudes estaba predicando una misión y le pareció un momento propicio para celebrarlo con todo el pueblo. Entonces hizo aprobar el oficio y también una misa al Santo Nombre de María. Él escribió varias obras, entre ellas la devoción al Santísimo Corazón y al Santísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. También otra obra es el Corazón Admirable de la Sacratísima Madre de Dios, o de la devoción del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen María. También San Juan Eudes fue quien escribió el primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús. En 1909 San Pío X lo llama Padre, Doctor y Apóstol de los cultos litúrgicos a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Luego, otro suceso importante fue la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa Catalina Labouré. Sabemos que en una de sus caras, la Medalla Milagrosa tiene el Sagrado Corazón de Jesús y a su lado el Inmaculado Corazón de María. Y en relación a esto también tenemos una religiosa de la misma congregación de Santa Catalina Labouré, Sor Justina Vizcaiburu, donde se aparece también la Virgen y surge el escapulario verde. Este escapulario verde que contiene específicamente al Inmaculado Corazón de María. Y bueno, la Virgen que le entregó el escapulario le dice que lo difunda para obtener gracias y vencer las tentaciones. Particularmente también se lo ha difundido para que los enfermos y las personas en peligro de muerte logren el arrepentimiento. En el año 1832, el padre Carlos Eleonor de Genet, que era párroco en una iglesia francesa, tenía pocos feligreses y entonces, mientras celebraba la misa, recibió una revelación de consagrar la parroquia al Santísimo Inmaculado Corazón de María.
8 días después fundó una cofradía, una asociación de fieles, dedicado al Inmaculado Corazón, y luego ve cómo aumentaron las conversiones en su parroquia. Y el otro santo muy importante en relación a esta devoción es San Antonio María Claret, quien en 1849 fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos. Bueno, Claret fue obispo en Santiago de Cuba y, como el mismo nombre de su congregación lo indica, fue devoto del Inmaculado Corazón de María, fue propagador. Entonces él, que era confesor de la reina Isabel II, aprovechó esa posición para conseguir la mediación de la reina ante el Papa y se pueda celebrar el Inmaculado Corazón de María. Y entonces, finalmente, el Papa Pío IX aprobó el decreto Regni Hispaniarum en 1862, donde establece la festividad del Inmaculado Corazón de María en España, con su misa y con su oficio litúrgico. Claret entonces escribió, al igual que San Juan Eudes, varias obras relacionadas al Inmaculado Corazón de María. Otro sacerdote que se inspiró en el Inmaculado Corazón de María fue el padre Teófilo Verbist, que en 1861 fundó una congregación con el nombre de Congregación del Inmaculado Corazón de María, en Bruselas, Bélgica, en el año 1861. Y finalmente llegamos a el acontecimiento que consolidó la devoción al Inmaculado Corazón de María, sobre todo a nivel mundial, que son las apariciones de la Virgen del Rosario de Fátima. Vemos como la Virgen le dice a Sor Lucía que ella iba a propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y también en otra de sus apariciones, donde les muestra la visión del infierno, y la Virgen dice que quería salvar almas con la oración y la devoción al Inmaculado Corazón. Otra cosa que la Virgen en Fátima le hizo a los pastorcitos es que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Esto va en conjunto con la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María que quería la Virgen en Fátima. Y bueno, también está relacionado con cuestiones que tienen un trasfondo bíblico por ahí, como es esto de que la Virgen finalmente pisará la cabeza de la serpiente en relación a la Génesis. Y también como la Virgen en el Apocalipsis, con las alas de águila, se escapa del dragón furioso y el demonio va a perseguir a sus hijos, ¿no? Entonces vemos cómo en Fátima se hace un hincapié en el Inmaculado Corazón de María. Entonces esto va a consolidar, como decía antes, la devoción, sobre todo a nivel mundial, y donde se va a hacer conocida en los lugares que todavía no lo era. Respecto a las consagraciones que realizaron los pontífices, en primer lugar podemos ver al Papa Pío XII, que el 31 de octubre de 1942 consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María, y esta consagración fue renovada el 8 de diciembre de ese año. Luego en 1952 consagró a la nación rusa al Inmaculado Corazón de María. El 7 de junio de 1981, el Papa Juan Pablo II había planeado la consagración del mundo, pero no pudo ir a la Basílica de Santa María la Mayor, donde iba a realizar la consagración, porque se estaba recuperando del atentado que había sufrido en ese mismo año, justamente en Fátima. Finalmente repitió la consagración el 13 de mayo de 1982, y esto lo volvió a realizar al año siguiente, el 16 de octubre. El 25 de marzo de 1984 volvió a consagrar al mundo con todos los obispos del mundo presentes. En cuanto al culto litúrgico, vemos, como dijimos antes, que San Juan Eudes fue quien celebró la primer misa del Inmaculado Corazón de María en el año 1648 de forma pública. En 1799 Pío VI concedió esta festividad en particular a la ciudad de Palermo. El 31 de agosto de 1805, Pío VII aprobó la extensión de esta festividad a las diócesis que lo solicitasen. En 1855, Pío IX aprobó la festividad del Purísimo Corazón de María, con oficio y con misa propia, y concedió la celebración en las diócesis que lo soliciten. Algo que también mencionamos fue el decreto de 1862, que estableció la festividad del Inmaculado Corazón de María en España, como deseaba San Antonio María Claret. El misal romano de 1914 de San Pío X incluyó
la misa del Inmaculado Corazón de María para la celebración de aquellos que lo soliciten. Y finalmente, el 4 de mayo de 1944, con el decreto Cultus Liturgicus, la Sagrada Congregación de Ritos, llamada así en ese entonces, en el pontificado del venerable Pío XII, extendió a toda la Iglesia latina la fiesta litúrgica del Inmaculado Corazón de María y le asignó el día 22 de agosto. Esto, luego del Concilio Vaticano II, fue modificado y el día correspondiente al Inmaculado Corazón de María es el día posterior al día del Sagrado Corazón de Jesús. Y acá vemos cómo se explicitó la unión existente, que ya vimos cómo algunos pontífices la manifestaban, de esta unión entre los Sagrados Corazones de Jesús y María. Finalmente vamos a ver algunas menciones de los papas de los últimos años en relación al Inmaculado Corazón de María. El Papa Benedicto XVI, en su visita al santuario de Etzelbach, nos dice algo al respecto. Y el Papa Francisco, en una homilía de 2013, nos dice: dirijámonos a María, su corazón inmaculado, corazón de madre, compartió al máximo la compasión de Dios. Y quiero finalizar con la vinculación de Juan Pablo II con el Inmaculado Corazón de María, que está muy relacionado también con este canal. San Juan Pablo II tuvo como lema de su pontificado la frase en latín Totus Tus, tan conocida. Esta frase es una oración de consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que dice: Totus tus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia preve mihi cortum María. Es decir, todo tuyo soy y todo lo mío es tuyo. En todo lo mío te acojo, dame tu corazón, María. Hasta acá llegó el primer video del canal. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para enterarse de cuando suba un nuevo video. Pueden compartirlo con sus amigos o aquellos a los que les pueda llegar a interesar. Si quieren, síganme en las redes que les dejo acá abajo en la descripción. Nos vemos y a Jesús por María.